Nos vamos de inmediato con el análisis. Saludamos a Estela Caloni, periodista, escritora, investigadora, analista política. Estela, bienvenida a la Conexión Global de Telesur. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos también ustedes aquí. Gracias por estar con nosotros. Estela, ¿quién o quiénes lograron que hoy se dé este día histórico? Mire, eso, lo que se logró, yo pienso siempre que es la larga lucha de los familiares que nunca bajaron los brazos. En este sentido señalo a las madres que fueron una vanguardia de esta lucha contra la impunidad. Después también antiguas denuncias que la Operación Cóndor, que es una operación, porque es una operación, una táctica de contrainsurgencia lo que se ha utilizado. Esta operación montada en 1975, pero que ya de alguna manera se estaba probando desde 1974, sobre todo por Augusto Pinochet y su policía política ladina, también en confabulación con el general Alfredo Stroessner de Paraguay. Ya en el 74 hubo acciones conjuntas como una prueba, pero en el 75, en noviembre del 75, 25 de noviembre del 75, se firmó ya como una institucionalización de coordinar acciones entre las dictaduras del Cono Sur para específicamente luchar contra los personajes más importantes que había en la resistencia, ya sea contra los jefes guerrilleros de lo que eran las organizaciones guerrilleras de esos momentos en el sur del país, aprovechando que tenían ya casi todas las dictaduras y que acá en Argentina estaba un gobierno que ya se estaba cayendo prácticamente a cargo de María Isabel Martínez de Perón, que lamentablemente ya se había instalado acá una parapolicial como era la Alianza Anticomunista Argentina, que ya estaban asesinando gente, ya estaban dentro de ese proyecto y que de alguna manera también colaboraron entonces a las acciones que se cometieron en 1974 aquí, que están dentro de la Operación Cóndor, como el asesinato del general Prat, chileno refugiado en Argentina, como el intento de asesinar a Bernardo Leyton, líder chileno demócrata cristiano en Roma, que fracasó pero que los dejó inválidos al matrimonio de Leyton, Orlando Letelier en Washington, 1976. Es muy importante este caso de Letelier porque fue en Washington. Fíjese hasta dónde se atrevieron a ir ya una vez firmado el acuerdo común entre las dictaduras del Cono Sur en noviembre del 75, con algunos agentes de seguridad que concurrieron de parte de Argentina, militares en ese momento, aunque estaba un gobierno supuestamente democrático, pero ya les digo, estaba al borde de su caída, como sucedió el 24 de marzo de 1976, donde Argentina entró de lleno en este proyecto de Cóndor. Estela, estos son casos dolorosos, sin duda. Nos ha reseñado algunos, pero son tantos y tantos, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Bolivia. Pero quiero preguntarte acerca de los acusados. Son 22, 5 murieron en estos 16 años del caso abierto, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla. ¿Qué verdad logró contar Videla o quiso contar Videla? ¿Qué verdad se llevó? Bueno, él no quiso contar nada de la participación argentina en la Operación Cóndor, porque era una operación bastante cerrada al interior de las propias fuerzas militares. Entonces, era precisamente por la importancia que tenían las víctimas de esta operación. Era una operación elitista, iba personalidades muy importantes, expresidentes, funcionarios, esos dirigentes guerrilleros, como le estaba diciendo. El caso de Letelier es un caso clarísimo de que lo hicieron en Washington, y ahí un juicio extraordinario que llevó adelante un fiscal Proper nos dejó ya todo lo que podía ser esta Operación Cóndor, que estaba muy encubierta
hasta que se descubrieron los archivos de Paraguay en 1992, que no son los archivos de Cóndor, sino que ahí había algunos documentos que permitían que nosotros abriéramos. Con eso se presentaron y por supuesto el dictador general Videla los negaba, pero si alguien tenía que saber de la Operación Cóndor eran los jefes militares de las dictaduras y algunos generales de alto rango, porque fue una operación tan secreta para las propias fuerzas militares que ellos para Cóndor ellos mandaban una persona que iba a descifrar los cables directos que iban sobre el tema de Cóndor, y de eso sabían todos los agregados militares en la región, todos los que estaban, incluso el agregado argentino que estaba en Venezuela en ese momento lo sabía, y por ese secreto se lo llevó a la tumba, como muchas otras cosas que no quiso decir, como no quiso dar cuenta de dónde estaban, cómo hicieron desaparecer a la gente. Él se burlaba un poco de los desaparecidos, decía no están, se fumaron. Y bueno, esos secretos se llevó a la tumba, pero también hay muchos otros que tienen estos secretos y que todavía falta ubicar y que todavía se necesita que hablen. Y son los que definitivamente fueron los agregados militares, por ejemplo, de las dictaduras, que sabían perfectamente cómo llegaban esos cables, a dónde iban, cómo se arreglaba un secuestro y traslado de un prisionero de un país a otro. Nos falta también algo que yo estoy ahora pidiendo, porque yo estaba investigando Cóndor y en 1999 fui una de las primeras testigos ahí con mi libro de Operación Cóndor, con los años del lobo, Operación Cóndor, que testifiqué en el primer juicio que se abrió a fines de 1999 y después también en y después también en Italia. Entonces, investigando Cóndor, yo llego a la OTAN, que la OTAN mandó asesinos especializados de sus ejércitos secretos que estaban operando en Europa y que estaban llevando adelante una operación Gladio, los mandó a trabajar aquí junto con a Pinochet, los envió a Chile, y estos italianos incluso, que eran de organizaciones fascistas italianas, pero que eran los mejores cuadros de asesinos que ellos tenían en Europa para cometer varios crímenes. Que profundizar entonces en este sentido, Stella. Muchísimas gracias, como siempre, por sus muy atinadas reflexiones para nuestros espacios de Telesur. Hasta la próxima. Stella, gracias. Al contrario. Gracias.